Bueno, los voy saludando y las voy saludando, espero que anden bien. Quería chequear si se veía y se escuchaba bien. Ahí debería ser un poquitito mejor, un poquito más claro. Ahí se ve. Ahí? Sí, sí. Excelente, muchas gracias. Bueno, un minutito más. Que mire ese resto y... Y largamos. Bueno, un pequeño cambio en la... de docente, iba a estar Ariel Yandet, no sé si ya tuvieron clase con él, pero tuvo un problema y ahora vamos a encarar, bueno, saludo de nuevo a todos y a todas, vamos a encarar temas de regímenes cambiarios y temas que tienen que ver con las crisis cambiarias específicamente. Digamos, el orden sería, digamos, una primera introducción al tema de las crisis cambiarias. Mañana José va a profundizar algunas cuestiones sobre regímenes cambiarios en general, y yo voy a volver después con las crisis cambiarias para mayores precisiones. Cindy tiene una pregunta para hacerme, adelante. No está dando tu nota, bueno, voy a anotar. Tenés mi mail, Cindy, es pablojaviermira@gmail. Como no estoy revisando el Fanelli todo el tiempo, mandame, haz una cosa, mandame el mail avisando el problema. No, es Pablo Javier Mira, por eso. Si Pablo Mira ese, por ahí no es muy amable. Pero mandame a Pablo Javier Mira y @gmail. Y de paso te pido que me reenvíes tu envío inicial del examen a esa casilla, donde esté la fecha original. ¿Se entiende? Y con eso debería andar bien. Fenómeno, Cindy. Bueno, solucionado entonces, después te avisaré el fin de qué pasó. Se me debe haber chispoteado. Bien, vamos, creo que estamos todos. Vamos a hablar un poquitito, vamos a hacer una introducción al tema de crisis cambiarias, digamos, en el medio vamos a hacer alguna referencia a los regímenes cambiarios también, o sea que, digamos, tranquilos que vamos a ir lento y seguro, digamos. El martes ya vamos a ver modelos más específicos, digamos, un poquitito más analíticos, pero hoy creo yo, va a ser una cosa más intuitiva, así cubrimos, como hacemos siempre, las dos dimensiones.
Lo primero que quiero aclarar es que las crisis cambiarias son un tipo específico de crisis y que hay, digamos, múltiples posibilidades, digamos. Uno quisiera hacer una taxonomía muy general, una clasificación general de las crisis. Yo diría que hay como dos grandes grupos, que son las crisis exógenas y las crisis endógenas, ¿no?, al sistema. Entonces las crisis exógenas, ustedes seguramente ya las habrán, no solo que las habrán escuchado, sino que las están viviendo, ¿no? La pandemia es una crisis exógena, claramente, tiene consecuencias económicas. Es importante, digamos, el análisis económico de esa crisis, pero es completamente exógena al sistema. En cualquier sistema, ese tipo de crisis puede suceder, terremotos, guerras. Después uno le puede buscar la vuelta de que en realidad es el sistema de no sé qué, que entonces al haber mercados libres, el tipo se comió una sopa de murciélago y no sé qué, y, entonces, y todo tipo de sutiles teorías para imaginar alguna endogeneidad, pero en general es, digamos, bastante seguro decir que y corresponde, digamos, esa diferenciación. Entonces, dentro del tipo específico de crisis, las crisis cambiarias está dentro de las endógenas, naturalmente. Y dentro de las endógenas también tenemos, digamos, algunos otros tipos de crisis, aunque, digamos, tienen algunos puntos también no solo en común, sino que muchas veces están entrelazadas, es decir, alguna crisis suele ser la consecuencia de otro tipo, ¿no? Digo, para listarlas de una vez, digamos, tenemos las crisis cambiarias, que es de las que vamos a hablar hoy, pero también tenemos las crisis de deuda, tenemos las crisis bancarias, tenemos las crisis financieras como una cuestión, digamos, un poco más general, tenemos las crisis, digamos, dentro de las crisis financieras uno podría incorporar eventualmente las crisis cambiarias, uno podría incorporar también las crisis bancarias, y también uno incorpora las crisis, digamos, de explosión de las burbujas especulativas en otros mercados. En general, dado que en estos mercados lo que se observa cuando se conforma una burbuja y la burbuja explota es que de alguna manera hay una diferencia importante entre el precio que, digamos, se supone que la gente cree que tienen algunas cosas y el precio que, digamos, fundamenta, o el valor que fundamenta ese precio, digamos. Entonces, digamos, la crisis de alguna manera tiene que ver con lo financiero. ¿Okay? Es difícil pensar en crisis únicamente en la economía real que sean puramente endógenas, aunque no es imposible, digamos. Y de hecho, existen, pero generalmente como extensiones, como propagaciones de crisis que inicialmente son financieras. La crisis del 30 o del 29 es un ejemplo clarito, donde hay un crack de la bolsa que esencialmente tiene que ver con una burbuja financiera, naturalmente, pero que después rápidamente se traslada a la economía real y genera una crisis de funcionamiento en la propia economía real. Ahora, que la crisis nazca directamente en la economía real, sin ser exógena, no es tan fácil encontrar casos de ese tipo. De modo tal que, bueno, la otra cuestión que les decía es que las crisis interactúan entre sí, ¿no? Entonces, si vos tenés una crisis cambiaria y el tipo de cambio explota, y de repente como consecuencia de que el tipo de cambio explota, la gente va y saca la plata del banco, eso se transforma en crisis bancaria. Y si el tipo de cambio explota y eso hace que tu deuda valga demasiado, porque estaba denominada en dólares, eso va a generar una crisis de deuda, que a su vez puede hacer pensar a los agentes que hay que sacar la plata del banco porque no va a alcanzar y el gobierno se la va a querer apropiar, etcétera, etcétera. Entonces, ese tipo de retroalimentaciones son muy comunes en la interacción de las crisis. De todos modos, nosotros no vamos a discutir demasiado sobre este tipo de retroalimentaciones, sino que vamos a discutir cuestiones, digamos, bastante especificadas y concretas de las crisis cambiarias, para no hacer una ensalada, digamos, de argumentos y centrarnos en lo que la teoría económica hizo
organizadamente para analizar estos temas. Segunda cuestión, las crisis cambiarias son un componente importante que hay que tener en cuenta, que es la distinción entre inversión extranjera directa e inversiones de portafolio. Esto forma parte de la cuenta financiera que ilustrábamos el otro día, no sé si recuerdan, haciendo una intro a economías abiertas. Inversión extranjera directa tiene supuestamente un objetivo de largo plazo, está generada con, digamos, con una idea, digamos, de manejar decisiones productivas, de controlar empresas, de acumular capital existente o de generar inversiones nuevas, físicas, de modo tal que podemos pensar que la inversión extranjera directa tiene implícita una percepción de mediano a largo plazo, y que, digamos, la decisión se tomó luego de una reflexión importante en el directorio de una empresa internacional, de una matriz, una casa matriz que decide mandar a su sucursal a un tipo de inversión o cosas por el estilo. De modo que es muy difícil pensar que es una decisión que se va a modificar o a revertir de manera inmediata. En cambio, las inversiones de portafolio justamente privilegian la liquidez y por lo tanto son fundamentalmente inversiones en bonos o en pocas acciones diversificadas de distintas empresas sin intención de controlar esas empresas, de modo tal de poder salir rápidamente de esos mercados en caso de que haya situaciones riesgosas que ameriten esta huida. Las inversiones de portafolio en ese sentido, digamos, presuntamente buscan, digamos, rendimientos de corto plazo en situaciones más o menos particulares y están dispuestas a salir sin mayores costos y rápidamente de un país. Esto obviamente es lo que caracteriza el endeudamiento, la cuenta financiera en la Argentina, no, por un campo, ¿no? Digamos, es obvio que, digamos, cuando la Argentina tiene un resultado financiero positivo en su balanza de pagos, es bastante claro de que se trata de inversiones de portafolio y no de inversión extranjera directa. Pero en otros países no tiene por qué ser así, digamos. En Chile, incluso hasta Brasil, digamos, tiene una lógica bastante diferente, y en parte por eso tienen también menos crisis cambiarias. La idea básica de las inversiones de portafolio es que salen en una moneda y quieren volver a tener esa moneda original, en este caso dólares, y por lo tanto afectan directamente al mercado cambiario. Un punto interesante es que, digamos, las inversiones de portafolio suelen ser llamadas por alguna gente que se enoja con este tipo de comportamientos como especulativas, pero para Friedman la palabra especulación no era un término necesariamente negativo. Friedman creía que los especuladores de hecho eran gente muy, muy amable, porque son los que compran cuando nadie quiere comprar y los que venden cuando nadie quiere vender. En otras palabras, digamos, son los que venden caro y compran barato, pero esos son momentos en los cuales todo el mundo está esperando que si algo está caro siga subiendo y que si algo está barato siga bajando. Entonces, digamos, pensemos en el tipo de cambio, ¿no? Entonces, uno pensaría que cuando el tipo de cambio llega a 190, los especuladores están listos para vender y hacerse de las ganancias, y cuando el tipo de cambio llega, digamos, a 130, estarán dispuestos a comprar, y eso de alguna manera reduce la volatilidad entre 190 y 130 gracias a ellos. Entonces, lo que solía decir Friedman es que los especuladores eran en realidad benefactores sociales, digamos, poco menos que eso. Más allá de la broma, digamos, la idea de Friedman era que los especuladores de alguna manera contribuían a la estabilidad macroeconómica y no a la inestabilidad como pensaban muchos. Pero claro, esta visión de Friedman puede ser discutida, ¿no? Porque si se pone a pensar un cachito, digamos,
si lo que hacen los especuladores es vender caro y comprar barato, la pregunta que uno se hace es, ¿y cómo saben los especuladores que algo está caro o algo está barato? Entonces uno se pone a pensar que quizá, si ellos no saben cuándo el tipo de cambio, por ejemplo, o cualquier otro activo está caro o está barato, es posible que estando caro sigan comprando, ¿no? Sigan no vendiendo, y que cuando está barato sigan sin comprar. Y en ese caso, los especuladores sí contribuirían a aumentar la volatilidad del precio de ese activo. En otras palabras, cuando está a 195, los especuladores creen que no es un precio suficiente para vender, seguirán especulando a la suma, y viceversa si baja lo suficiente. Entonces, digamos, en realidad, fíjense que la visión de Friedman asume de alguna manera que los especuladores conocen algo así como los fundamentals de ese activo que están valuando, y que aplican este conocimiento que supuestamente no tienen otros individuos para explotar esa ganancia. Pero esto es un supuesto fuerte, sobre todo desde que la profesión elige pensar en la existencia de expectativas racionales, donde no solo las expectativas de todo el mundo convergen de alguna manera en una misma lógica, como ya lo explicamos, sino que además, de alguna manera, conocen también el modelo y conocen los fundamentos de los precios. Y entonces, bueno, la pregunta es cómo se genera un comportamiento especulativo en ese contexto, ¿no? O sea que, digamos, la verdad que la visión de Friedman implica claramente que no hay expectativas racionales, y implica, entre otras cosas, que hay gente que tiene más información que otra. Esto podría ser cierto, podría ser que no. En general, las burbujas especulativas que se observan muchas veces en economías incluso muy avanzadas, muy maduras, parecen demostrar que aún los más mentados especuladores no están en lo cierto, no saben exactamente qué es lo que hay que hacer, ¿no? En la crisis de 2007-2008 se han hecho algunas películas tratando de mostrar esta idea, ¿no? De que a veces hay incluso los tipos que más saben se equivocan, y solo un puñado de 3 o 4, digamos, héroes de la película son los que tienen la aposta, ¿no? La película a la que me refiero se llama, creo que, La Gran Apuesta, y justamente habla de esto, ¿no? La idea de que realmente la mayoría estaba equivocado y había 4 o 5 historias, creo que describen la película, de algunos tipos raros que se daban cuenta de que eso era una locura y que se iba a terminar pronto. De modo que la idea de Friedman acá mucho no nos sirve. Un punto importante también es esta cuestión del tipo de cambio administrado, ¿no? O sea, quiero decir, cuando el tipo de cambio es administrado, es posible que la especulación termine desestabilizando más que estabilizando, porque básicamente esta gente está tratando de adivinar, digamos, qué van a hacer las autoridades también, ¿no? Y entonces eso digamos, puede llevar a una desestabilización, digamos, y en particular la idea es que hay un conjunto de gente que está esperando un segundito. Okay. Perdón, pero había un vecino que estaba aparentemente asesinando a su hijo o hija, y genera eso un gran problema por el tema de que no se escucha en la clase. Bien, decía que la noción de tipo de cambio administrado genera que la especulación desestabilice por la sencilla razón, insisto, de que uno especula, digamos, de alguna manera contra un conjunto de fundamentos que se supone que las autoridades, contra los que las autoridades quieren evitar. O sea, si el tipo de cambio de equilibrio es más alto, la autoridad no quiere que sea tan alto, por la razón que sea, entonces el especulador aprovecha esta inconsistencia de alguna manera, que es lo que vamos a ver en breve.
Hay una pregunta muy buena que es, ¿dónde no hay tipo de cambio administrado? Digamos, déjenme hacer una breve descripción de qué significa un tipo de cambio administrado. Es básicamente donde el Banco Central, digamos, que dispone de algunas reservas mínimas, puede intervenir en el mercado comprando y vendiendo de tal manera que el precio del tipo de cambio no solo adopte un determinado valor, sino una determinada dinámica. O sea, uno podría no solamente definir algún valor, sino también definir eventualmente algún tipo de banda a través de la cual se movería, y después uno puede definir también cuán volátil quiere que sea ese tipo de cambio. Para eso, como imaginarán, uno tiene que tener suficientes reservas, y en ese caso tendría, digamos, un tipo de cambio administrado. A la pregunta de dónde no hay un régimen de tipo de cambio de este tipo, la respuesta es si uno se pone muy sensible respecto de la definición de tipo de cambio administrado, va a encontrar difícil que encontrar algún ejemplo. Pero sí, sí, Rita, eso es flotación sucia, lo que estoy diciendo yo. Pero iba a otra cuestión, que es que efectivamente hay países en los cuales digamos, al gobierno no le interesa definir un valor específico del tipo de cambio, o sea, en principio. Digamos, no están dispuestos a gastar recursos, demasiados recursos en eso, ¿no? Entonces, digamos, Canadá, Australia, digamos, son países en donde el tipo de cambio no es una variable, digamos, de preocupación principal, pero claro, digamos, el gobierno y el Banco Central en algún momento hace algún tipo de intervención en el mercado que directa o indirectamente afecta al tipo de cambio. A lo que voy es que, digamos, no es claro que sea un objetivo concreto de la política monetaria, como suele ser en países menos desarrollados y en Argentina, donde, digamos, la variable de tipo de cambio determina, digamos, buena parte de nuestras vidas, y entonces, de alguna manera, y buena parte de la continuidad de los gobiernos, con lo cual, digamos, vale la pena hacer el esfuerzo, digamos. Ahora, la otra posibilidad es, por supuesto, el tipo de cambio flexible, y la pregunta es si con los tipos de cambio flexible los especuladores los echamos, ¿no? Porque con el tipo de cambio administrado el tipo está jugando contra el gobierno de alguna manera, como vamos a ver enseguida, y puede desestabilizar el tipo de cambio administrado, jugando digamos, ganándole la pulseada al gobierno, ¿no? Por ejemplo, una de las formas por las cuales se termina desestabilizando en Argentina típicamente es que los tipos de cambio administrados, digamos, por debajo, supuestamente, de su valor presuntamente de equilibrio, generan, o con restricciones de capital, con controles de capital, generan tipos de cambio alternativos, tipos de cambio paralelos, informales. Y esto, en la práctica, significa las brechas cambiarias que vemos a diario, en el diario. Y, por supuesto, que el resultado de esto es que esto puede generar algunos incentivos de exportadores, importadores, fijadores de precios, etcétera, etcétera, que produzcan de alguna manera, obliguen de alguna manera al gobierno a finalmente abandonar la administración del tipo de cambio. Esta es, digamos, la forma en la práctica que eso sucede, pero lo que nos vamos a preguntar acá, en todo caso, lo que sigue es de qué manera, o sea, llegamos a esa situación. O sea, la pregunta es, ¿siempre pasa que si vos administrás el tipo de cambio aparece el tipo de cambio paralelo? La respuesta es no. ¿Siempre pasa que si hay algún control de capital aparecen los tipos de cambio paralelos relevantes? La respuesta es no. ¿Siempre pasa que si hay una brecha cambiaria terminás devaluando? La respuesta es no. Por supuesto no pienso en Argentina, en donde esto ha pasado y mucho, sino que pienso en países más estables, en donde efectivamente han habido controles de capitales transitorios y en donde, digamos, ese tipo de abandono violento del tipo de cambio administrado no siempre ha sucedido. Pero muchas veces sí. Entonces, digamos, lo vamos a ver y entonces queremos ver qué hay detrás. No es solamente lo que expliqué es el síntoma, la pregunta es qué hay detrás. O sea, cómo llegaste a una situación en la cual si pasan determinadas cosas, entonces vas a tener que abandonar el tipo de cambio administrado. ¿Sí? Eso es lo que vamos a tratar de ver seguramente el martes con más detalle. Y la pregunta es, ok, suponete entonces que el gobierno no se mete ni a comprar ni a vender reservas, y por lo tanto no se mete en el valor del tipo de cambio,
no le preocupa demasiado. Y ahora la pregunta es, ¿y si yo tengo un tipo de cambio flexible, cuál es el rol de los especuladores? Diego, Diego pregunta si las crisis, perdón que interrumpo, pero bueno, para no olvidarme, las crisis cambiarias no son un factor de la reserva fraccionaria, porque con un patrón fijo y coeficiente de 100% no habría esas crisis. La respuesta es, vamos a ver un modelo en donde no hay reserva fraccionaria, en donde hay un patrón fijo, podés suponer el coeficiente de 100% y hay crisis igual. O sea que, digamos, básicamente, si bien la reserva fraccionaria puede colaborar a generar, digamos, burbujas y crisis eventualmente, no es la única condición que puede disparar una crisis cambiaria. Así que, Diego, quédate porque después vamos a charlar un poquito sobre cómo ese tipo de crisis pueden ocurrir, aun cuando el sistema financiero no sea bueno. El sistema bancario no ocupa un rol. Pero volvamos entonces al tema de los tipos flexibles. Yo les decía, con tipo de cambio administrado es fácil ver por qué la especulación desestabiliza, ¿no? Recién les expliqué el caso argentino, digamos, de esta idea de controlo, trato de no perder reservas, si pierdo reservas aparece y pongo controles de capital o trato de fijar un tipo de cambio por debajo del equilibrio, entonces aparecen los tipos de cambio paralelos y después de esto aparecen las brechas, estas brechas se hacen muy grandes y eso genera determinados comportamientos de los actores que me obligan finalmente a devaluar. Ese sería un relato local bastante preciso de cómo observamos los síntomas de la crisis cambiaria en Argentina, pero, y en ese ámbito es lógico que haya especuladores, o sea, tipo que dicen, flaco, esto, dado que yo sé cómo funciona esto, que es lo que acabo de decir, y conozco ese mecanismo, entonces voy a especular y voy a salir a comprar dólares ahora, que todo el mundo, todos los argentinos hacen, más o menos siempre. Son todos especuladores todo el tiempo. Ahora, en este caso... ¿Sí? ¿Una pregunta? Sí, tengo una pregunta. Pero lo que pasó acá hace muy poco, ¿no? Que se fue el tipo de cambio muy arriba. ¿No venía también de la mano de decir, bueno, la inflación se estaba yendo a las manos y obviamente la comparación de cuánto aumentaba, bueno, cuánto se caía el peso con respecto al dólar y la inflación que siempre iban de la mano, entonces en un momento sabían que con tanta inflación yéndose muy arriba y el dólar quedándose estable, en algún momento iba a haber un disparador y del otro lado trataban de contener la compra de dólar con todos los instrumentos que se daban como que eran las LEVAX, entonces se mantenía un porcentaje muy alto para que no se compre tantos dólares y también los plazos fijos para que las personas no terminen comprando tanto dólar, daban plazos fijos de 60% anual. Llegó un momento donde todo eso se desmadró y bueno, ni hablar de los capitales de los dólares que se terminaron llevando montones de bancos que tenían mucha guita invertida, ¿no? Ok, yo creo que en esta explicación, digamos, este conjunto de explicaciones que vos das, que todas son muy atinadas, estás metiendo algunos de los conceptos más, si querés, más fundamentales de los argumentos de la crisis cambiaria, ¿no? Quiero decir, uno por arriba ve más o menos los comportamientos de los mercados paralelos, qué sé yo, falta reserva, no falta reserva, pero vos te metiste en algunas de las cuestiones que puede haber detrás. Algunas son, digamos, son más epifenómenos, o sea, fenómenos más que están, digamos, a la vista, y otras son más profundas, las que vos decís. Todas están bien. Y un poco lo que uno tiene que hacer con toda esa información, con todas esas causas y efectos, es ordenarlas y linkearlas. ¿Okay? O sea, nada de lo que dijiste está mal, y a su vez la pregunta es, ¿dónde comienza esa especie de conjunto de explicaciones? ¿Podemos encontrar una fuente original? ¿Cuál es? ¿Son muchas? ¿Son pocas? ¿Cómo interactúan? ¿Y a qué nos llevan? Y es más, ¿podemos hacer ese argumento en una economía, por ejemplo, con expectativas racionales? Que eso es lo que se va a preguntar, por ejemplo, Krugman en su modelo, y es lo que les voy a mostrar, digamos. No sé si llegó hoy o el martes. Y entonces, digamos, fíjate que un poco el argumento no es que uno la pifia con
cada una de estas ideas que vos tiraste, que son todas correctas, sino cómo las organizo un poquito. Entonces, digamos, la idea de un modelo es organicemos un poco esas ideas para ver por dónde le encontramos la vuelta, para encontrar realmente lo profundo del asunto. ¿Por qué? Porque si vos me decís, no, el problema es el atraso cambiario, y vos decís, bueno, entonces voy a tratar de no atrasar el tipo de cambio. Y después decís, no, pero el problema es que la tasa de interés está demasiado baja. Bueno, entonces voy a tratar de subir la tasa. No, pero el problema era que el déficit fiscal era no sé. Bueno, entonces vamos con el déficit fiscal. Y otra vez de nuevo. Pero no, discúlpame, me olvidé. El problema era la confianza. Bueno, y al final me vas metiendo variable, y voy de crisis en crisis, entonces explícame cuál era. Digamos, si son todas y ninguna, y depende de cuánto cada una, y qué sé yo, no voy a poder evitarlo. Entonces, digamos, en la organización de las ideas está también la cuestión de qué políticas son más útiles y qué políticas vos podés aplicar sin después tener que, digamos, decir, no, en realidad te faltó esto otro, digamos, ¿no? Que era un factor. O sea, por eso te decía, todos los factores están bien. Ahora, digamos, ¿hay algún conjunto de factores que hacen que todos y cada uno de esos que mencionaste se alineen de alguna manera y se evite una crisis cambiaria? Por ejemplo, ¿hasta dónde el problema es que estás administrando el tipo de cambio y que no deberías administrar? Y eso me da espacio, me da el puente para hablar de los tipos flexibles. Un segundito, en donde básicamente el tipo de cambio se determina por la oferta y la demanda del mercado. Eventualmente, como les decía, el gobierno puede ser uno más de estos oferentes o demandantes sin la intención de fijar algún precio en particular. Pero la pregunta acá es si con tipo de cambio flexible los especuladores, o sea, estas inversiones de portafolio que entran y salen, te pueden desestabilizar o son inútiles. Y la respuesta es, de nuevo, depende. ¿Por qué? Porque uno dice, bueno, pero si el tipo de cambio es flexible puede pasar cualquier cosa. Y como puede pasar cualquier cosa, el especulador no tiene forma de hacer ganancias. Bueno, pero eso es cierto también para el tipo de cambio administrado. El especulador en el tipo de cambio administrado tiene que distinguir entre el tipo de cambio de equilibrio y el tipo de cambio de mercado administrado, ¿no? Y entonces te dice, mira, el tipo de cambio debería estar en 300, está en 80. Compra. Fenómeno. Ahora, si está en 80 y debería estar en 85, debería estar en 75, sonaste. No sabés bien si está apreciado o está depreciado en términos reales, hay poca la diferencia, pueden haber shocks en el medio que te modifiquen ese precio supuestamente de equilibrio, es difícil calcular los fundamentals detrás del tipo de cambio real. Entonces, digamos, de nuevo, el especulador tiene que hacer un cálculo tremendo en el tema del tipo de cambio administrado, salvo, digamos, una cosa gruesa, como ha pasado también en Argentina, ahí estamos de acuerdo, pero en general, el mismo problema que tiene con el tipo de cambio administrado lo tiene con el tipo de cambio flexible, porque el tipo de cambio está en un valor determinado. Ahora, el especulador, ¿cómo sabe que ese valor determinado es de equilibrio? En una de esas, el especulador cree que está más alto, que debería ser más alto, aún siendo flexible. En Argentina, hasta el año 2018, en los últimos, digamos, desde 2016 a 2018, el tipo de cambio, después de pegar un salto en 2016, se fue atrasando en términos reales. ¿Qué quiere decir atrasando en términos reales? Quiere decir que subieron más los precios del tipo de cambio. Chao, digamos. Después sacá tus propias conclusiones. Ahora, ¿cuál es la conclusión que sacaba la mayoría que observaba este tipo de dinámica? No lo sé, hay un conjunto de gente que decía, mirá, está el fenómeno donde está, porque hay un conjunto de políticas que bla, bla, bla. No se habló más. ¿Qué atrasado ni no atrasado? Señor, este tipo de cambio es flexible. No puede estar fuera del equilibrio. Esa era la idea. ¿Okay? Ahora, otro conjunto de gente decía, no, flaco, esto es una locura total, nos estamos endeudando una tasa insostenible, qué sé yo, y el tipo de cambio es flexible, pero en realidad esto es una burbuja, está siendo sostenido de manera completamente arbitraria y artificial, y por lo tanto se va a terminar devaluando y se van a bajar todos los inversores de portafolio y vas a tener un sudden stop, ya vamos a explicar qué es, etcétera, etcétera. Ahora, ahí un especulador con tipo de cambio flexible pudo haber pensado como este segundo conjunto y decir, yo compro.
De nuevo, fíjense que el problema no es que el tipo de cambio sea flexible o no sea flexible, sino si el especulador observa una diferencia entre el tipo de cambio de equilibrio y el tipo de cambio que ve vigente en el mercado, sea fijado por las autoridades, sea fijado por el mercado. Si vos me decís que cada vez que lo fija el mercado está en equilibrio, sí o sí refleja siempre los fundamentals, en ese caso es cierto que el especulador no puede hacer nada. Si además él conoce eso, está convencido de eso, y está convencido de que el resto del mundo está convencido de eso, etcétera, etcétera. O sea, expectativas racionales, para simplificar. En ese caso, no hay problema. En cualquier otro, sí. De modo tal que la idea de que el régimen cambiario te puede aislar contra la acción de los especuladores y no promover una burbuja con una crisis cambiaria, no, digamos, tiene detrás supuestos fuertes, ¿no? Bien, no he sido claro con esto. Volatilidad y expectativa. Bueno, la otra cuestión tiene que ver con la relación entre volatilidad y expectativas. Que no recuerdo mucho el argumento detrás de esta presentación, la hice hace un tiempo y no me acuerdo por qué lo puse esto, pero digamos, la idea básicamente es que cuando uno observa, digamos, en un régimen flexible, por ejemplo, una elevada volatilidad del tipo de cambio, formar expectativas por un lado es mucho más complicado, ¿no? Pero digamos, el punto al que ahora me acuerdo, el punto al que quiero señalizar acá es otro, que es básicamente, supónganse que ustedes ven que el tipo de cambio se mueve mucho, es muy volátil. ¿Qué creen ustedes acerca de las expectativas? O sea, quiere decir, sube y baja, no solo sube. Porque si solo sube no tendría volatilidad, solo subiría, ¿no? ¿Se entiende eso? Entonces tiene que subir y tiene que bajar. Y tiene que subir y tiene que bajar. Y muy volátil, se mueve mucho. La pregunta que les hago es la siguiente. ¿Ustedes creen que las expectativas de los individuos respecto del tipo de cambio tienden a ser parecidas o tienden a ser muy diferentes? Si alguien se anima a contestar o a escribirlo. Bueno, hablar también. Diferentes. Muy diferentes. Por ahí era obvio, pero digamos, es así. ¿Y por qué diferentes? Y porque, digamos, evidentemente, si en algún momento, digamos, si hay todas estas, si el precio está cambiando todo el tiempo es porque hay muchas transacciones. Y porque si no, no puede cambiar el precio si no hay transacciones. ¿Qué precio le pones? Ahora, si hay muchas transacciones, fíjese que para que haya transacciones, ¿qué tiene que pasar? Alguien compra y alguien vende. Y por lo tanto, si alguien va a comprar y alguien va a vender, es porque alguien está pensando que va a subir y otro está pensando que va a bajar. Puede existir una situación donde cada uno tenga que largarlo sí o sí porque no sabe, qué sé yo, y tiene que afrontar un pago por razones de cartera, pero si la volatilidad es mucha, no alcanza con este argumento. Y lo que vos vas a ver es que, en general, alta volatilidad implica también una alta volatilidad o diferenciación en las expectativas. Por lo tanto, todo lo contrario a expectativas racionales. En vez de ponernos todos juntitos y en fila, todos pensamos cosas diferentes. Y eso es lo que se expresa en la volatilidad. Ahora, cuando el tipo de cambio siempre sube, ahí perfectamente uno puede subir a expectativa nacional. Y cuando siempre baja, posiblemente también. ¿Okay? Ahora, cuando es volátil, tener en cuenta, y esto es muy importante, que las expectativas de alguna manera no pueden ser todas ir todas en la misma dirección. Ok, vayamos entonces a la cuestión del... Un segundito. ¿Qué querría? Voy a cerrar un par de programitas que me están molestando. Ahora sí. ¿Ustedes siguen viendo la presentación o hice lío? No, ahora se ve toda la pantalla oscura.
segundito. Paciencia. Tengo una computadora vieja. Bueno, ahí debería estar volviendo. ¿Estamos ahí? ¿Volvió? Ahí sí. ¿Volvimos? Sí, ahí. Fantástico. Excelente. Bueno, entonces, vamos a concentrarnos entonces en, hice una introducción de que hay varias crisis, varios tipos de crisis. Entonces ahora nos vamos a concentrar exclusivamente en la crisis cambiaria. ¿Qué es una crisis cambiaria? Como idea general. La idea de crisis cambiaria es que básicamente hay un país que, vamos a hacer un supuesto, que mantiene no solo un tipo de cambio administrado, sino un régimen de tipo de cambio fijo. El régimen de tipo de cambio fijo es un régimen de tipo de cambio extremo, donde el gobierno lo que está haciendo es básicamente mantener un único precio fijo del tipo de cambio, al cual compra y vende la cantidad de reservas que sean necesarias. O sea que hay un compromiso de sostener con las reservas un determinado tipo de cambio. La crisis aparece cuando efectivamente el gobierno debe abandonar este régimen cambiario y pasar a otro régimen. Digamos, uno de los supuestos detrás de la idea de crisis cambiaria es que el gobierno no quiere salir de este régimen. O sea que si lo eligió es por una razón particular y no quiere salirse de él. La razón por la cual quiere mantener un tipo de cambio fijo pueden ser varias, digamos, pero digamos, la más tradicional en economías menos desarrolladas puede tener que ver con la estabilidad monetaria. Básicamente uno lo que está haciendo es importando la inflación del país con el cual fija su tipo de cambio, presuntamente, ¿no? Si uno, digamos, fija el peso al dólar, supuestamente estaría de alguna manera experimentando en equilibrio las tasas de inflación de Estados Unidos. Y si no pasa eso, podría tener un problema serio, digamos. Pero bueno, ese es el supuesto conceptual del tipo de cambio fijo. Pero también es posible que en algunas economías desarrolladas se elija un régimen de tipo de cambio fijo por razones de coordinación con otros países. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, muchas veces el comercio entre algunos países es muy importante y la fijación cambiaria entre esos países y otros que forman parte de ese comercio también resulta crucial para que ese comercio se sostenga. Imagínense que si, digamos, Alemania y Francia están comerciando activamente y el tipo de cambio, digamos, puede ser bienes, servicios, incluso, digamos, movimientos de capital entre los países, y el tipo de cambio, si hubiera, ¿no?, entre Alemania y Francia, empieza a fluctuar violentamente, bueno, digamos, esto generaría una disrupción en el comercio internacional. Entonces, muchas veces, por razones de coordinación, un gobierno puede desear tener un tipo de cambio fijo. Quiero decir, no es solo una razón puramente de economías inflacionarias, sino que puede tener otros objetivos. Otro objetivo también puede ser no luchar contra una inflación alta, sino simplemente sostener una inflación baja, porque considera que, digamos, los votantes prefieren una economía bien estable, sin arriesgar nada de inflación, y por lo tanto sostiene un tipo de cambio fijo. También puede suceder eventualmente que el gobierno tenga una elevada deuda en moneda extranjera y que por lo tanto no desee tener que pagarla a un tipo de cambio demasiado alto, y por lo tanto sospecha que con un tipo flexible el tipo de cambio va a ser más alto, va a tener más costo fiscal, y entonces prefiere tratar de sostener un régimen cambiario fijo. ¿Okay? O sea que hay algunas razones bastante digamos, justificadas para que un gobierno pueda tratar de mantener un régimen por el estilo. El crack del régimen, como les dije recién, sucede cuando el gobierno se ve obligado a devaluar, casi nunca a revaluar, digamos, su tipo de cambio, ¿sí? Así que lo que sucede en general es que el gobierno abandona su régimen cambiario, y que ese abandono es asimétrico. Si bien uno podría hacer el argumento para los dos lados, digamos, parece bastante
natural pensar que el gobierno desea mantener un tipo de cambio, digamos, atado, quieto y generalmente apreciado respecto del tipo de cambio supuesto de equilibrio, y que por lo tanto cuando llega la crisis lo que pasa es que el tipo de cambio vuela por los aires y se produce una devaluación, ¿no? Lo más natural, digo, es el equivalente a los cracks de la bolsa, donde los precios de la bolsa caen. En este caso los precios en moneda, en tu propia moneda, suben mucho, y los precios en dólares, digamos, bajarían mucho. Es un poco la idea de una crisis cambiaria para ordenar de qué estamos hablando. Ahora, el análisis de las crisis cambiarias fue evolucionando con el tiempo. Y ustedes se preguntarían, ¿por qué fue evolucionando con el tiempo? Bueno, uno diría, bueno, porque los economistas mejoran, qué sé yo, van generando modelos, tienen que publicar, tienen que tratar de ganarse el Nobel. Bueno, sí, pero también porque están observando crisis que de alguna manera les permiten aprender sobre su modelización. Es decir, en este rubro, en esta rama de la disciplina, hay un interés concreto en casos concretos, ¿sí?, de situaciones de crisis cambiarias, y entonces hay un interés específico en estudiar los problemas de crisis, porque básicamente a partir de los 70 las economías empezaron a mostrar con mayor asiduidad este tipo de fenómenos. Entonces valía la pena modelizarlos, y esto es lo que hicieron los economistas. ¿Por qué hay generaciones de modelos? Bueno, porque, y son distintas, porque las crisis cambian. O sea, lo que está pasando acá es que vos estás viendo una crisis, estás viendo algo que pasó, estás tratando de estudiarlo, de entenderlo, de ver por qué pasó y cómo se puede evitar, y de repente, por alguna razón, tenés otra crisis, que para algunos podrá ser la misma o no, pero que a la visión del economista es raro pensar que es exactamente de las mismas características que otra, digamos, que la anterior. Y entonces hacen un nuevo modelo porque interpretan de alguna manera que si ya sabíamos que esto podía pasar, ¿por qué pasó de nuevo? Entonces tiene que haber pasado algo distinto. Y entonces el modelo de alguna manera trata de mejorar aquellos aspectos que por ahí no explicaban razonablemente bien una crisis anterior, pero que no explican demasiado las nuevas. Entonces, cada generación de modelo trata de explicar nuevos casos. Y van, digamos, no es que van mejorando un único modelo, sino que cada modelo permite entender mejor alguna de las crisis y otras no. ¿Sí? O sea, no es que uno construye hacia un único modelo definitivo de crisis cambiaria, sino que son distintos modelos que van explicando distintas cosas. Son como minimalistas, si ustedes quieren, ¿no? Hay una idea general, por supuesto, dando vuelta, pero en algunos aspectos específicos son más son idiosincráticos. Fantástico. Entonces, ¿cuáles son esas generaciones? Bueno, tenemos la primera generación, viene de lejos. Estamos hablando de Krugman en 1979, Flood-Garber en 1984. Un modelo que yo les voy a mostrar es Flood-Garber 84, muy, muy sencillo, digamos. ¿Y cuál es la característica central de la primera generación? Bueno, básicamente, ¿se acuerdan que yo les decía dónde está, digamos, el argumento clave en estas explicaciones? Y lo que Krugman trata de mostrar es que hay un problema de política macroeconómica. O sea, hay un problema de que los que hacen política macroeconómica están llevando a cabo una política que es contradictoria y que necesariamente lleva a una rotura del régimen cambiario. O sea que, digamos, fíjense que acá hay un punto muy importante, que no es que hay una dinámica, qué sé yo, privada, que genera endógenamente, sino que hay un conjunto de políticas que sí generan endógenamente después, pero digamos, que son mal elegidas y que, dado que son contradictorias de alguna manera entre sí, hacen que los objetivos que se quieren lograr al mismo tiempo no se puedan lograr. ¿No? Por supuesto, vamos a ver específicamente cuáles son esas políticas y por qué son contradictorias entre sí, cómo llevan al desastre cambiario,
Pero, digamos, Krugman, ¿de dónde sacó estas ideas? Bueno, básicamente de dos casos que son bien claros. Uno es México, 73-82. Fíjense que ahí no está la fecha de la crisis cambiaria solamente, sino la fecha de acumulación de desequilibrios que derivó en la crisis cambiaria. O sea, en México vos tuviste una acumulación de desequilibrios durante casi 9 años que derivó en la crisis del 82. La crisis mexicana del 82, seguramente ustedes recuerdan la crisis de México del 94, 95, del efecto tequila del 95. Habrán escuchado hablar. Pero seguramente ahora hayan escuchado mucho menos de la crisis del 82. Sin embargo, la crisis del 82 fue mucho más importante. Digamos, la otra pasó más a la historia porque teníamos mejores datos, porque sabíamos más de macroeconomía, etc. Pero digamos, la del 82 fue muy fuerte, mucho más fuerte que la del 95. Y generó, fue el origen de lo que se llamó la crisis de la deuda en América Latina, que generó el inicio de una década perdida para todo el continente de crecimiento. Estamos hablando de un shock muy violento, que contagió a toda la región, ¿no? Hay un paper bastante interesante que se publicó en la revista Desarrollo Económico, no sé si ustedes la conocen, que es Mario Damil. Yo no sé si Damil Frenkel, bueno, no me acuerdo, digamos, pero gente del CEDES, básicamente, Mario Damil estaba seguro, digamos, que escribió un paper que se llamaba De México a México, que cuenta un poco la historia de la crisis del 82 y de la crisis del 95 en comparación, ¿no? Diciendo, bueno, finalmente aprendimos poco, digamos, un poco la idea del paper, está muy interesante y describe muy bien qué es lo que pasó en aquella oportunidad y cuáles son las diferencias con la crisis del 95. Lo que pasó en el 82 es que México, por supuesto, tenía un régimen de tipo de cambio fijo. Ese régimen voló por los aires en cuanto México decretó lo que se llamó la moratoria unilateral. En los 70 y los 80, el léxico de los políticos era bastante más revolucionario que ahora. Entonces vos podías decir moratoria unilateral. Ahora le dicen reperfilamiento, que es algo mucho más amable, más compañero con los mercados y con las nuevas formas de amabilidad presentes, pero la idea es la misma, es básicamente que vos decidiste por tu propia, unilateralmente no pagar tus deudas, o por lo menos retrasar. En el caso de México de 82, esto generó, como les decía, un contagio brutal de la crisis a toda América Latina, y en especial a Argentina. Y efectivamente la crisis que observamos en Argentina en 79-81, si bien esa crisis no devino de México, todas las crisis que tuvo después Argentina, después del 82, sí tuvieron que ver con la de México. Y Argentina no tuvo ningún acceso al mercado internacional, básicamente no solo por sus propios errores, sino también por la imagen que había dejado México, y básicamente porque había inversores que, digamos, consideraban que el mundo se dividía entre, digamos, arriba del Río Grande y abajo del Río Grande, y todo lo que había abajo del Río Grande, básicamente en América Latina, era todo lo mismo, y eran todos mexicanos, no sé, por lo tanto no pagaban su deuda, y por lo tanto no había que prestar. Así que, digamos, Argentina la pasó muy mal en los 80, y entre otras consecuencias afrontó el problema de hiperinflaciones y otros dramas que ustedes creo ya se los han contado varias veces. ¿Cómo fue la crisis de Argentina en 79-81? Bueno, fue mucho más violenta. También está la de Chile, no sé por qué no está Chile acá. Chile 81 también, que también fue muy rápida, fue muy similar a la Argentina, quizá algunos años más. En donde básicamente lo que vemos es la explosión del régimen de Martínez de Oz. La tablita cambiaria de Martínez de Oz. Contaron en algún momento, digamos, no voy a ir a los detalles, pero digamos, era un régimen que si bien no era de tipo de cambio fijo, era un tipo de cambio fijado, administrado, pero administrado fijando un cronograma o una tablita de devaluación. O sea, que no te decía que el tipo de cambio iba a estar siempre a 80, pero te decía algo así como que si hoy estaba a 80, dentro de un año iba a estar a 82, dentro de 2 años iba a estar a 85, y así sucesivamente, estableciendo un compromiso del gobierno con esos valores del tipo de cambio. Y esto, claro,
digamos, es muy similar a un régimen de tipo de cambio fijo, porque llega el momento en que tenés que decidir confirmar el valor del dólar y no podés, entonces tenés que poner el otro dólar, y entonces obviamente en esas circunstancias no hay, digamos, hay un quiebre de régimen bien clarito, porque no estás cumpliendo con las expectativas que generás. En el caso de México, como les decía, se acumularon desequilibrios durante casi 10 años, pero en Argentina se acumularon durante 2 años. La pregunta es ¿por qué en Argentina duró tan poco y en México duró tanto tiempo? La respuesta es que la cantidad de capitales que entraban a México iban mucho más lentos que los que entraban a Argentina en esos 2 años. O sea, en Argentina en 2 años fue el equivalente a la entrada de capitales en México durante 10. La segunda razón es que el desequilibrio cambiario que mostró Argentina en 79-81 era mucho más marcado que el de México en 83-82, así el atraso cambiario era muchísimo mayor. Y la tercera razón es que Argentina pasó antes del 79 de un régimen de cuenta capital, o sea, de cuenta financiera, o sea, de movimiento de capitales completamente cerrado, de repente a un régimen de capital completamente abierto. La inclusión dejó que entraran, digamos, a una velocidad muy inusual una gran cantidad de dólares, muchos de los cuales provenían de las ganancias del petróleo de la década de los 70. Había un montón de dólares dando vuelta por el mundo y vinieron a Argentina todos juntos, muy rápido, a hacer grandes ganancias en dólares. Cuando tuvieron que esto era insustentable, volaron y en apenas 2 años el régimen cambiario voló por los aires. Y después puse, entre paréntesis, bueno, está el caso de Chile, que fue similar al de Argentina, en el sentido de que una violentísima apertura financiera en Chile, mucho más brutal que en Argentina todavía, también algún atraso cambiario y también alguna entrada temporal de capitales especulativos. Esto pasó en Chile, generó en Chile una crisis tremenda en el 81, que redujo el PIB en 14% en un año solo. Esto llegó desde el 2002, lo decía como algo notable, pero Argentina en 2000 tuvo una caída similar, así que no para cancherearla demasiado. Pero los chilenos, digamos, en esa época tuvieron una crisis financiera, digamos, y cambiaria realmente espectacular. Y después, entre paréntesis, Argentina 16-18, es 2016-2018, como se imaginarán, pero lo puse entre, digamos, con un interrogante, porque la verdad es que ¿cuál es la gran diferencia, digamos, entre Argentina de 2016-2018 y Argentina 79-81? Bueno, digamos, en cuanto a la velocidad de endeudamiento se parece, pero la verdad es que el régimen financiero no es que cambió, digamos, en un sentido de mayor apertura financiera, que hubo, por supuesto, que se liberó el cepo, lo que nosotros llamamos un poco peyorativamente o vulgarmente el cepo son los controles de capital, que merecen más respeto, no porque la palabra cepo me gusta, me parece una genialidad la palabra cepo, pero la verdad es que los controles de capitales y sus características son mucho más ricos que un cepo. Entonces, creo que vale la pena, digamos, estudiar qué tipo de controles de capitales son, cómo funcionan, la entrada, la salida, etc. Y la palabra cepo no le hace justicia, de alguna manera, al conjunto de herramientas que hay ahí, algunas, por supuesto, muy nocivas, otras preventivas. Y decía, los controles de capitales que Argentina tenía antes de 2016 se levantaban, es cierto, pero no es que la Argentina hizo una reforma financiera en el sentido de liberación financiera violenta, sino que ya tenía cierta liberación financiera. En cambio, en el 79 la liberación financiera fue total porque la Argentina antes no tenía ninguna liberación financiera. O sea, pasaste de 0 a 100. En cambio, en Argentina, en el cambio de gobierno del 2016 pasó, en 2015, sobre 80 a 100, 60 a 80. ¿no? Súper libre todo, o sea que no hubo un cambio tan violento en la legislación financiera. De hecho, había muchas regulaciones financieras todavía que persistieron durante el gobierno de Macri. Aún así, el endeudamiento fue muy rápido, muy violento. En realidad fueron 2 años, ¿no? Sí, 2016, 2017, parte de 2018. En eso sí se parecen. Y la otra diferencia fundamental es que uno es régimen de tipo de cambio fijo y otro es régimen de tipo de cambio flexible.
Por lo tanto, no entra en nuestra definición de crisis cambiaria tradicional, aunque parte de lo que sucedió pues, puede ser asociado con, con el diagnóstico que ya vamos a ver en estos momentos. ¿Okay? Pero, insisto, el régimen cambiario no era estrictamente fijo, que es lo que vamos a estudiar acá. Bien, después de esto viene la segunda generación. La segunda generación es, fíjense que en la primera generación viene un tipo y te está diciendo que Argentina, México, Chile, Argentina de nuevo, ¿qué te están tratando de decir? Y te están tratando de decir, bueno, Uruguay también tuvo lo suyo, digamos. Y te están tratando de sudaca, ¿no? Te están diciendo, mirá, maestro, no sabés de macroeconomía. O sea, la verdad que el problema acá es que vos estás aplicando macroeconomías erróneas, será porque no sabés, no leíste libros, porque vivís allá lejos, no sé por qué, pero acá, si vos hubieses aplicado la política macroeconómica correcta, no te hubieses equivocado y por lo tanto no hubieses tenido que cambiar. O sea, digamos, nadie lo dice así, yo estoy siendo un poco brutal, digamos, irónico, pero lo que quiero decir es que, digamos, lo que hay detrás de estos argumentos es que, de alguna manera, si vos no le chingás con el conjunto de políticas macroeconómicas que pones en marcha, es muy difícil que tengas una crisis cambiaria. ¿Y cómo se hace para evitar? Bueno, estudiando economía, leyendo el modelo de Krug. Ahora, Europa, en los años 90, ya había leído los artículos de Krugman y de Freud y Garber, y sabía de crisis cambiaria, etcétera, etcétera. Sin embargo, en Europa sufrió a principios de los 90 un conjunto de crisis cambiarias en cadena de los países más importantes de Europa, con consecuencias bastante brutales en términos de crecimiento, digamos, no solo en esos años, sino tendencial, y con graves problemas también para la coordinación comercial y financiera de Europa. Concretamente, lo que se observó es que lo que llamamos el Exchange Monetary System, el sistema monetario de intercambio, perdón, el European Monetary System, o sea, el sistema monetario europeo que se había instaurado a principios de los 90 y que básicamente lo trataba era de conectar los distintos tipos de cambio de los distintos países. Digo, el euro desde el año 2000, ¿no? Tenemos claro que cada país acá tiene su propio tipo de cambio. ¿Y la idea cuál era del sistema monetario europeo? Decir, che, muchachos, nos ponemos de acuerdo en que el tipo de cambio no sea tan flexible entre nosotros. Bretton Woods ya no está más, no tenemos un tipo de cambio fijo con el oro ni nada que se le parezca. ¿Por qué no hacemos otra cosa? ¿Sí? Pero que no sea tan volátil porque me genera problemas de seguridad, de credibilidad, qué sé yo, que haya tantas fluctuaciones cambiarias. Entonces, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo entre un conjunto de países, los europeos, somos amigos, qué sé yo, por lo menos ahora, y definimos, digamos, por convención de manera un tipo de cambio fijo entre todos, ¿no? ¿Cuál es una idea ciclópica? Digamos, vos pensás que en Argentina lo único que podría hacer es fijar con el dólar y chao, y después tratar de no hacer lío para tratar de mantener. Pero en Europa tenías que coordinar con 15 países. Entonces la cosa no era tan fácil y obviamente los problemas de coordinación arreciaron, ¿no? Vos sos el público, o sea, el sector privado, que está observando que Europa está teniendo unos líos bárbaros para coordinar su tipo de cambio y que de repente un país tuvo un problema y de repente te devaluó y que entonces todos los otros quedaron ahora menos competitivos y entonces ¿qué pasa? ¿Qué sé yo? Y en ese momento, digamos, lo primero que se te ocurre es, che, pero acá, digamos, si un país primero devalúa y otro no devaluó, es posible que pronto este otro que no devaluó ahora sí devalúe, ¿no? Entonces fíjense que esto cambia un poco el ángulo del análisis, ¿no? Porque, de nuevo, digamos, la idea no es solamente, ¿no?, una cuestión de política macroeconómica latinoamericana. Digamos. Acá hay un problema europeo concreto, real, en donde hay un dilema. Yo siempre, digamos,
creo que tengo 2, 3 frases que hacer por ahí. Una es, maestro, la economía son dilemas. Y por el cual le parecerá una estupidez, el otro una obviedad, pero tener presente. O sea, no hay sistemas económicos indefectiblemente, perdón, políticas económicas específicas o, digamos, decisiones específicas que sean indefectiblemente mejores que otras. En general, 99% de los casos es dilema. ¿Sí? Y esto pasa lo mismo. Un régimen de tipo de cambio fijo no es un error de política macroeconómica. Es una elección dentro de un conjunto de elecciones que tenías, algunas de las cuales son mejores y otras son peores, y tienen sus pros y sus contras. Acá es donde los economistas, macroeconomistas que empezaron a estudiar esto, dijeron, che, ¿no será que no es que no saben hacer política económica, sino que realmente se encontraron con un dilema? Y efectivamente empezaron a modelar la cosa de tal manera que el gobierno se enfrenta a un dilema, en donde un tipo de cambio fijo tiene sus cosas buenas y sus cosas peligrosas o malas, y un tipo de cambio flexible también tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Y el gobierno tiene que elegir. Mirá lo que hizo el gobierno. Bueno, flaco, ¿qué querés? Tengo que elegir. Pero si bajás el déficit fiscal, bueno, sí, ¿y a quién lo bajo? ¿A quién le bajo la guita? Decímelo vos. Eso para mí es un problema como gobierno. Ahora, desde afuera es muy fácil, digo. Bajar el déficit fiscal, pero no baje los gastos ni suba los impuestos, está fenómeno, pero no es posible. Entonces, esos dilemas se reconocen por primera vez en estos modelitos y aparece una interacción interesante, además en estos modelos, además de reconocer que los países desarrollados también les puede pasar. Decía una interacción interesante entre sector público y sector privado. Concretamente aparecen lo que llamaban los jueguitos de credibilidad. ¿Qué es un jueguito de credibilidad? Bueno, es un jueguito en el cual el sector privado, que forma expectativas sobre el tipo de cambio, sobre la política macroeconómica, sobre las reservas que tiene un país, sobre el modelo que tiene un país, en algún momento empieza a darse cuenta de que forma un juego interactivo con el gobierno, en el cual si el gobierno toma una decisión, él va a tomar otra, lo cual va a llevar al gobierno a tomar una nueva decisión y luego va a llevar al sector privado a tomar una nueva decisión, generando muchas veces una situación de acumulación de desequilibrios que pueden llevar a la ruptura del régimen diario. De alguna manera, lo que hay en estos modelos, que también lo vamos a ver, es, de nuevo, un juego en el cual el sector privado, hasta determinado punto, cree que el sistema se va a mantener de tipo de cambio fijo, pero que pasado determinado límite ya no va a colaborar. No solo eso, sino que cada uno de los sectores privados sabe que el resto sabe que no va a colaborar, y entonces de repente aparecen como una especie de profecía autocumplida, ¿sí? En donde todo el mundo sale a comprar dólares, si ustedes quieren, visto la perspectiva de acá, porque todo el mundo sabe que la cosa no aguanta más, que se acaban los dólares de las reservas. Entonces, digamos, yo creo que la gran ventaja que tienen estos modelos es que de alguna manera consideran el problema de políticas macroeconómicas dilemáticas, para no decir erróneas, pero también el hecho de que el sector privado contribuye de alguna manera a los desequilibrios, jugándose, poniéndose, digamos, un poco digamos, en el rol de especulador que te termina por empujar al precipicio, ¿sí? Déjenme poner un ejemplo concreto, porque si no hay muchas palabras y por ahí no se entiende a lo que voy. El Reino Unido se encontraba en algún momento, a principios de los 90, con un tipo de cambio que todavía no se había salido del sistema monetario europeo, mientras varios de sus socios sí habían experimentado ya fuertes devaluaciones de su moneda. O sea que lo que estaba pasando ahí es que de alguna manera Inglaterra, el Reino Unido, tenía un tipo de cambio atrasado respecto de sus socios, ¿sí? El problema de competitividad empezaba a apreciar.
Ahora, bueno, las autoridades no estaban muy seguras de permitir una devaluación, porque ya sabemos que una devaluación brutal, digamos, es una pérdida muy grande de credibilidad del gobierno, genera, digamos, redistribuciones y un montón de problemas más. Por lo tanto, quizá lo veamos un poquitito más adelante, y por lo tanto, quizá una vez que se metió en ese régimen no quisiera salir, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿y qué hizo Inglaterra? ¿Se la bancó? ¿Se bancó la depreciación de sus socios? Y dejó el tipo de cambio apreciado, así, y decidió ir por competitividad, no precio, para recuperar sus exportaciones. ¿Qué hizo? Y la respuesta es, bueno, al principio dijo, me lo voy a bancar un cachito, o sea, no voy a evaluar ya, porque es traumático, qué sé yo, esperemos que el resto de los tipos de cambio se acomoden, o sea, tomó una actitud de espera, para evitar consecuencias negativas inmediatas de la devaluación. Pero ¿qué pasó? En ese momento apareció un tipo llamado George Soros, que quizás es una especie de Trump, digamos, que apareció por esas tierras en algún momento y cuya palabra era muy escuchada por los inversores internacionales. Y lo que hizo Soros es decir, muchachos, la libra no tiene chance, se va a devaluar, cómprenle reservas al Banco de Inglaterra, porque la libra se va a caer. Sáquense la libra de encima, cómprenle los activos, que van a obtener una ganancia. Uno diría, bueno, Soros, digo, por supuesto, era y siendo un multimillonario, digamos, esto Trump, de nuevo, y por lo tanto de él solo ya uno podría pensar que tiene alguna espalda como para comprar una cierta cantidad de reservas, pero claro, uno diría, pero flaco, por otro lado está el Banco de Inglaterra, por más que sea Soros, no tenés chance. Y la verdad es que al principio el Banco de Inglaterra empezó a pensar que no había chance en esta apuesta de Soros. Y por lo tanto, yo quería quedar tranquilo, porque Soros tendría monedita, pero comparado con las reservas que tenía el Banco de Inglaterra, por favor. Ninguna chance de devaluación. Entonces se quedaron tranquilos. ¿Y qué es lo que no consideraron? Bueno, no consideraron exactamente, Soros es el miércoles negro 92. Pero la pregunta es, ¿por qué? ¿Qué terminó pasando? Digamos, lo que no consideró el Banco de Inglaterra es que lo que importaba no era la plata de Soros, sino la opinión de Soros. Y lo que hizo Soros fue simplemente coordinar el ataque contra las reservas de un montón de inversores internacionales en ese momento, que salieron a deshacerse de las libras, y que por supuesto le terminaron torciendo el brazo al propio Banco de Inglaterra. En la práctica quedó como que fue George Soros, en ese famoso miércoles negro, como bien mencionaban, el que le terminó doblando la mano al Banco de Inglaterra, pero en realidad lo único que hizo Soros fue interpretar, digamos, al pueblo inversor y simplemente dar la señal de vamos todos ahora, que es el momento. Y una respuesta interesante del Banco de Inglaterra fue que, de que una vez que se dieron cuenta de que Soros había condenado el ataque, o sea, que la credibilidad en ese régimen se había acabado, y todo el sector privado lo tenías en contra. Podría haber elegido pelear, o podría haber elegido darse por vencido antes de pelear, o pelear y después eventualmente perder. Y lo que eligió el Banco de Inglaterra es darse por vencido inmediatamente, sin perder un solo dólar, un solo oro, o lo que tuviera de reservas, decidió simplemente flexibilizar el tipo de cambio, bancarse la devaluación y no empezar una lucha que sabía que tenía perdida desde el principio. Así que, digamos, dentro de todo, las autoridades fueron bastante coherentes, bastante racionales, en permitir una devaluación antes de tener una sangría de reserva mayor. Y, digamos, por supuesto que esta anécdota dio lugar a todo tipo de historias
conspirativa sobre la capacidad de los inversores internacionales en destrozar el banco central de un país, o de, digamos, generar profecías autocumplidas, etc. Lo que en general se considera, digamos, después de conocer en detalle ese evento, es que en realidad lo que hizo Soros no fue usar su poder de fuego, sino su poder de convencimiento. Ahora, ese poder de convencimiento no lo tuvo en otras situaciones similares, así que en realidad, digamos, no es que Soros podía hacer saltar la banca de cualquier país en cualquier momento, sino que debía estar dado un conjunto de condiciones que siempre se dan. Así que la idea de que siempre hay 3 o 4 inversores que son los dueños del mundo y hacen saltar bancos centrales por ahí, no es el caso, al menos, de Soros. México 94 es la crisis de Aquila, que recién comentó, la ven ahí abajo, que la crisis de Tequila se llamó, digamos, el efecto Tequila, que básicamente las consecuencias de la crisis mexicana sobre Argentina en el 95, que llevó a un miedo importante sobre que la convertida podía haber terminado en el 95. Lamentablemente salimos y después fue peor, pero bueno, esas cosas difíciles de prever. Ataca bárbaro, uno dice, bueno, pero estamos aprendiendo un poquito más de estas crisis. Ahora, todavía hay un temita acá, que es, escúchame, sigue habiendo un tema de política macroeconómica. O sea, sigue habiendo un tema de que tus fundamentos, algo en tus fundamentos está mal. En el caso de la primera generación es porque sos un país de desarrollo y por alguna razón no estás siendo consistente con tus políticas. En el segundo hay un problema de que no podés sostener la cantidad de reservas que necesitas y que encima ese tope se monta sobre esa confianza que tiene para generar una crisis. Pero fíjense que si vos no te reservas, es porque no ahorraste lo suficiente. ¿Y cómo obtienen reservas, digamos, el gobierno? Digamos, por supuesto que puede pedir prestado, qué sé yo, pero digamos, uno habla de reservas genuinas, como se le llama ahora, digamos, meterle las comillas que quiera. De lo que se trata es de acumular activos por generaste ahorros. Ahora, ¿cuándo genera el gobierno ahorros? Cuando tiene superávit fiscal, digamos, para decirlo burdamente. Entonces uno dice, che, pero ¿no será que estos gobiernos no acumularon suficientes reservas, no acumularon suficientes superávit fiscales? Y si es eso, ¿no será entonces que el problema es sencillamente que no pueden, digamos, bancarse un superávit fiscal o un equilibrio fiscal suficiente y que por eso finalmente el tipo de cambio fijo explota por el aire? Bueno, es una hipótesis que vamos a ver concretamente, por supuesto. Pero uno podría decir, bueno, entonces conclusión, digamos, un país que tiene déficit fiscal, tipo de cambio fijo, está en un problema. Un país que tiene superávit fiscal y tipo de cambio fijo, está fenómeno. Hasta que, tiki, aparecieron las crisis asiáticas. La crisis asiática implicó una... Ahí está mal el número que ven ahí a la derecha abajo no es 77, sino 97. Y a lo que me voy a referir ahora son las crisis que después formaron parte de los modelos de tercera generación, que son crisis que experimentaron países asiáticos, en particular algunos países que formaban parte, digamos, de ese conjunto que se llamó tigres asiáticos, básicamente porque, digamos, le fue muy bien macroeconómicamente, una alta tasa de crecimiento durante los 80 y los 90, más unos, digamos, tigres tardíos, que quieren, como el caso de Tailandia, que digamos, también le fue bien, aunque empezaron un poquito más tarde, ¿no? Así que, digamos, el orden es primero Japón, ustedes quieren, y después le siguieron Corea del Sur, Malasia, Singapur, Hong Kong, algunos otros, esos son los tigres, y después está Tailandia, Indonesia, bueno, ahora últimamente Vietnam, etc., que son países que empiezan de alguna manera a mostrar dinámicas similares, no tan extraordinariamente exitosas como Corea del Sur, que se transformó directamente en un país súper desarrollado, pero que muestran algunas señales de que van por ese mismo camino.
Pero, digamos, como llega a estos países que les iba tan bien, resulta que empiezan a tener crisis de tipo de cambio fijo, con una diferencia notable respecto de las crisis anteriores, es que en este caso, estos países todos mostraron enormes superávit fiscales. Enormes. Bueno, suficiente, ¿no es cierto? Uno dice, bueno, estos tienen superávit fiscal. Entonces, la pregunta que se empezaron a hacer todos ahora es decir, bueno, pero entonces al final no era solamente un problema de responsabilidad fiscal, sino que lo que tenemos es países en donde están operando otro tipo de problemas, que no es solamente una política macroeconómica inconsistente, ni siquiera un problema de credibilidad, interacción de credibilidad entre el sector público y privado. Acá tiene que haber algo más, y lo que hicieron estos modelos es básicamente tuvieron que incorporar por la fuerza más factores. O sea, en vez de ceñirse un único factor, que es lo que muchas veces lamentablemente uno escucha por la televisión, que el único problema es X y no hay ningún otro. Pero lo que hicieron estos economistas de una manera muy coherente, racional y muy científica, es incorporar factores variados, no un conjunto cualquiera de factores, sino factores bien concretos y específicos que son muy, digamos, relevantes para entender mejor qué ha pasado con la crisis de 97 en estas economías asiáticas, que de nuevo mostraban fundamentales macroeconómicos perfectamente en línea, y por lo tanto no podían ser explicados ni con los modelos de primera generación ni con los modelos de segunda generación. Chang y Blasco en 98, Krugman en 99, son dos ejemplitos chiquititos. ¿Cuál es la característica central de estos modelos? Bueno, en este caso, como les dije recién, tenemos varias características. O sea, cada modelo se concentra en algún aspecto particular, pero es posible que en el caso asiático haya jugado un papel todos y cada uno de estos, ¿no? Un primer aspecto que apareció como relevante en los modelos de tercera generación es lo que llamamos el moral hazard. Moral hazard en castellano significa riesgo moral, y que básicamente tiene que ver con la idea de que de alguna manera el gobierno está teniendo un rol con su régimen de tipo de cambio fijo, que no tiene que ver solamente con la estabilidad ni con nada de eso, sino que tiene que ver con la idea de que está, de alguna manera, asegurando un precio relativo para que los inversores puedan de alguna manera hacer sus inversiones tranquilos, hacer bien sus cálculos y cuando llegue el momento cobren lo que tienen que cobrar. Y por lo tanto el valor actual neto de sus inversiones refleje de alguna manera lo que ellos esperaban. Fíjense que el tipo de cambio es una parte central del valor de los proyectos, porque te asegura que en el futuro cobres lo que vos creías que ibas a cobrar. Algo que en Argentina no existe. La idea de que vos vas a hacer una expansión no tenés más mínima idea de cuánto vas a terminar cobrando dentro de un par de años. Pero si vos estás seguro de lo que vas a cobrar, entonces, digamos, está buenísimo eso para el exportador o para el inversor, pero fíjense que al mismo tiempo genera un incentivo que no sé si es tan bueno, que es que genera un incentivo a una inversión excesiva. Es decir, el tipo, estando tan seguro, de repente dice, che, yo no voy a hacer este proyecto, porque si bien no va tan, si el tipo de cambio se queda ahí, justito, qué sé yo, me va bien, y entonces esto más o menos me va a pagar algo. La rentabilidad va a ser baja, pero la voy a hacer igual. ¿Y cómo lo vas a financiar? Y con deuda privada, externa, en dólares, o sea, en divisas internacionales. Y ahí es donde entra la consideración fundamental del gobierno como asegurador de ese tipo de cambio. O sea, no es que vos estás fijando el tipo de cambio como acá para estabilizar la economía. La economía está estabilizada, el superávit fiscal, todo bueno. Lo estás haciendo por el sector privado. Lo estás haciendo para asegurar al sector privado que va a tener el beneficio que cree que iba a tener. Pero, insisto, el problema es que cuando vos estás demasiado seguro, incluyen más riesgos.
Fanelli creo que le explicó esto cuando les habló del mercado de seguros, ¿no? Donde básicamente cuando uno está asegurado lo que hace es, bueno, es menos cuidadoso con las cosas, total el seguro me la va a pagar. O sea, ese tipo de lógica aplica a los tipos de cambio asegurados también. El gobierno te está asegurando un tipo de cambio y está generando una inversión excesiva de repente porque la gente está demasiado confiada. No sé, en Argentina todo el tiempo estamos pidiendo confianza, digamos, lo cual está muy bien cuando la economía está como está. Pero la verdad es que cuando la economía está bien, y hay un exceso de confianza, eso también puede ser un problema. De hecho, fue en parte el problema que vivieron estos países. El modelo que nosotros vamos a ver de tercera generación es un modelo que incluye esta cuestión de moral hazard. Pero también incluye otra característica que es interesante, que es el problema de la fragilidad financiera. La fragilidad financiera tiene que ver con en qué medida vos te endeudás con ahorro interno o con ahorro externo. Porque cuando vos te endeudás en tu propia moneda, es decir, con ahorro local, o sea, con no consumo local, digamos, no estás expuesto al tipo de cambio. Pero en la medida que vos te financiás con inversores internacionales, ahí la cosa cambia. Porque ahí el tipo de cambio pasa a ser una variable fundamental. Y entonces, no es solo que invertiste de más, como en el caso de moral hazard, sino que además vos vas a estar mostrando, en el caso de estar demasiado endeudado, una sensibilidad muy grande a las variables en el tipo de cambio. Pero no es solo la deuda privada, digamos. Quiero decir, vos te endeudaste en dólares, una devaluación, por supuesto eso afecta, digamos, drásticamente tu deuda, vas a tener que renegociar, reestructurar, etc. Hasta ahí está claro. Pero hay una vuelta más. Y es que cuando vos te endeudás con el exterior, lo que vos haces es poner una garantía respecto del salario. Muchas veces esa garantía no es otra cosa que la propia inversión que estás haciendo. Pero si tienes una inversión, una fábrica, la garantía es tu fábrica. Ahora, la fábrica está en tu país. Y por lo tanto, el valor, digamos, que tienen los fierros de esa fábrica, el valor contable de esa fábrica, está medido en la moneda del país. Ahora, resulta que cuando hay una devaluación y vos tenés como garantía algo que está medido en moneda local, el valor de esa garantía, ¿qué pasa? Se cae. Y entonces, fíjate que ahora la relación entre lo que debes y la garantía cambia, empeora. Y eso puede hacer que los inversores internacionales digan, no, pará. Yo te estoy prestando 100 y tu garantía antes valía 100, ahora vale 20. Vos estás loco, que yo te voy a seguir prestando, no te presto más. En ese momento, en el medio de la inversión, no se raja, queda la inversión a medio de hacer crisis. Por supuesto, tienes un fenómeno más, ¿no? Generalizado. Pero digamos, otro de los argumentos es este, la idea de que hay una fragilidad financiera no solamente por el hecho de endeudarse dólares, sino por el hecho de que la garantía que vos tenés es en pesos. Bien. O en el caso de Corea del Sur, en wons, la moneda correspondiente, ¿no? En bahts, creo que era en Tailandia. Conclusión, uno de los problemas que tenés es que cuando tu garantía no ve más, ya no te pueden prestar más. Y entonces la inversión de repente se saca, pero cuando empieza la inversión, el problema varía. Y que toda la garantía empiezan a bajar de nuevo, el valor por supuesto, digamos, eso genera una acumulación de desequilibrios que de alguna manera impacta fuertemente esa actividad económica. Y la tercera cuestión tiene que ver con las hojas de balance. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, básicamente que cuando hay una devaluación, se pierde otra vez el valor de las empresas, pero no solo para los inversores internacionales. Digamos, también lo que sucede es que los individuos que quedan muy endeudados ahora ya no tienen la capacidad de financiar nuevas acciones. Ya no tienen tanto capital propio para seguir invirtiendo. Entonces, la devaluación afecta a tus hojas de balance, afecta a tus stocks, y eso produce, de alguna manera, una reducción adicional de la inversión y una
caída de la actividad económica mayor todavía. El problema básicamente es que quedás muy mal, quedás endeudado y en ese momento, ¿qué vas a hacer? ¿Invertir? No, guardarte la plata para devolverla. Y entonces, esto produce un efecto adicional sobre el desempeño macroeconómico. Por supuesto, entre las hojas de balance más que pueden ser, si el país, por supuesto, tiene superávit fiscal, la evaluación no lo va a perjudicar, pero si el país tiene, digamos, una deuda, o sea, no tiene superávit fiscal, el problema es mucho mayor, ¿no? Por supuesto. Pero aún así, como le decía, los muchachos asiáticos tuvieron su crisis y los economistas tuvieron que pensar cómo le explicaba, ¿no? Finalmente tenemos una posible cuarta generación, pero en realidad esto que yo llamo cuarta generación ya no es fácil de organizar, digamos, porque en realidad el interés de los modelos recientes de crisis cambiarias no tiene que ver con las crisis cambiarias directas, sino con las crisis cambiarias indirectas, ¿no? En donde lo que uno encuentra es que se produce una crisis, eventualmente, por ejemplo, la explosión de una burbuja especulativa, como en el año 2007 en Estados Unidos, y eso después genera efectos de contagio, por efectos de manada, especulaciones, etcétera, etcétera, un quiebre en los tipos de cambio de distintos países que no tuvieron nada que ver con la crisis original, ¿no? Esto es lo que pasó en el año 2007, en donde efectivamente lo que hubo fue una crisis cambiaria en muchos países que produjo importantes devaluaciones respecto del dólar, ¿no? ¿Por qué? Porque de manera un poco paradójica, lo que sucedió en la crisis de 2008 es que si bien la crisis se originó en Estados Unidos por la explosión de la burbuja inmobiliaria, resulta que, dado el aumento del riesgo internacional y de la incertidumbre, la mayoría de la gente decidió quedarse en dólares. Y por tanto, los capitales, en vez de salir de Estados Unidos, entraron en Estados Unidos. Y la crisis entonces se trasladó al resto de los países bajo la forma de una salida de capitales muy importante, se refugió en el país en donde curiosamente la crisis había empezado. Esto es un caso, digamos, claro de liderazgo, digamos, económico y político, por supuesto, o histórico, si ustedes quieren, del dólar como moneda nacional, que de alguna manera trasladó una crisis que se originó ahí al resto de los países, ¿no? Y lo que vimos después, el crash que vimos en la zona euro, Europa, con los PICs y toda esa historia, tuvo mucho que ver con estos desarrollos, y desde luego Argentina, Brasil, etcétera, tuvieron episodios de evaluación importantes, aunque, digamos, no forma parte, digamos, de la lógica específica de las crisis de tipo de cambio fijo. Quisiera completar esta charlita, que fue espero que haya sido amena. Después ya vamos a ir a los modelos específicos. Refiriéndome a la cuestión de los regímenes cambiarios, de nuevo, digamos, terminar por donde empezamos. Uno, mirando un poco estos modelos, pareciera llegar a la conclusión de que si no importa si tenés superávit fiscal, déficit fiscal, buenos o malos fundamentos, qué sé yo, los regímenes de tipo de cambio fijo son medio una porquería, ¿no? Tarde o temprano te termina explotando en la mano. Y entonces, de nuevo, digamos, uno diría, bueno, entonces no tengas regímenes de tipo de cambio fijo. Lo cual, bueno, puede ser una solución. Hay países en donde existen todavía regímenes de tipo... En la mayoría de países no existen regímenes de tipo de cambio fijo, pero, por supuesto que sí, fluctuación sucia, en la mayoría, pero en general los regímenes de tipo de cambio fijo más estrictos suceden en países muy, muy pequeños, digamos, en islas, paraísos fiscales y economías, digamos, dolarizadas, que es como el extremo del tipo de cambio fijo es la dolarización, como en Ecuador o Panamá.
Pero, digamos, fuera de eso es raro encontrar economías con regímenes de este tipo. Pero claro, podría decirme, bueno, ¿sabés qué? Tengo 27 países en Europa que tienen régimen de tipo cambio fijo. Y sí, la verdad es que es verdad. Lo que uno encuentra es que el euro es un régimen de tipo de cambio fijo. Pero uno muy especial, del cual uno no, básicamente, digamos, salvo una situación muy, muy extrema, no parece poder salir. Si salió Grecia, después de todo lo que pasó, digamos, uno podría pensar que digamos, es medio inviolable la situación, pero que el sistema tampoco fue la solución desde el punto de vista. Si bien desde el punto de vista del quiebre de expectativa funcionó bien, en el sentido de que no se quebraron los regímenes cambiarios, se supone que eso es medio, ¿no? No un fin. La idea es que un país crezca, digamos, de manera más o menos sostenida y permanente, se desarrolle, digamos, alguna distribución de ingresos digamos, más o menos, ¿no? Sostenible y con oportunidades para todos, qué sé yo, y la verdad es que el euro estuvo muy lejos de lograr eso, al contrario, digamos, profundizó las diferencias de países y después de una crisis violentísima tuvo serios problemas para recuperar el crecimiento. De modo que el tipo de cambio fijo no parece ser ni una solución para el crecimiento, ni tampoco la panacea para estabilizar la moneda para siempre. Lo cual, insisto, hace que la mayoría de los países medianos y grandes, digamos, salvo el caso del euro, que es un caso especial, mientras tienen la opción, tratan de guardarse de alguna manera la capacidad de manejar la política cambiaria. Ahora, por otro lado, si uno lee, por ejemplo, un artículo de Krugman, evalúa qué régimen cambiario es mejor, también argumenta que los regímenes de tipo flexibles son, digamos, generan mucha volatilidad, que esto molesta mucho a los inversores, molesta mucho a los exportadores, molesta mucho a los flujos de capitales internacionales, genera especulación, etc. Y que esto tampoco es una solución adecuada. Y entonces, un poco Krugman termina recomendando algo más o menos en el medio, así un tipo de cambio, digamos, con alguna intención eventual, con cierta volatilidad, quizá determinando un conjunto de bandas. Es decir, hay muchas posibilidades de régimen cambiario, pero la conclusión de Krugman, al menos cuando escribió el resumen en el que se basa estas ideas que yo estoy transmitiendo hoy, era no vayan a los extremos, digamos, porque la van a pasar mal. La verdad es que si uno tiene que mirar un poco hacia dónde fueron los países principales, por lo menos los países más estables, a los que mejor les está yendo, una tendencia, un régimen de tipo más o menos flexible. Y los problemas de tipo tan flexible, digamos, parecen ser relativamente limitados, más de los que Krugman sostiene, al menos últimamente. Pero es bastante obvio que, digamos, el régimen cambiario no parece, digamos, ser la panacea para el crecimiento, sino apenas un instrumento para evitar problemas, ¿no? O sea, en ese sentido opera más por la negativa que por la positiva. Bien, habiendo dicho esto, digamos, les doy un espacio chiquito para las preguntas, si es que hay. Y lo que harían, bueno, mañana José les va a hablar más en detalle de los regímenes cambiarios, interactuar con él un poquito más profundamente sobre esas cuestiones, interacción de control de capital, digamos, distintos regímenes de política monetaria, etcétera, que digamos, es muy importante, y no lo vimos acá. Y el martes, entonces sí veríamos los modelos estos de cada una de estas generaciones de manera un poco más analítica, pero intuitiva, para que ustedes vean ejemplitos concretos. Así que si hay preguntas, consultas, encantado. Bueno, espero que me estén escuchando.
Que no haya estado hablando una hora. Bueno, nada, espero que más o menos haya quedado claro. Les voy a dar una referencia, porque esto no lo inventé yo, sino que lo saqué de dos referencias. Una es un capítulo, la introducción de un capítulo de un libro de un señor Gandolfo. Se los voy a subir al sitio para que lo vean. Y otro es un artículo que pueden bajarse directamente a internet, no hace falta subirlo, de Krugman, que se llama Currency Crisis. Crisis con E, porque es el plural. Currency Crisis, ¿ok? Así que miren esas dos referencias. Gandolfo se lo voy a subir. También voy a subir esta charla. Y el de Krugman lo pueden buscar ya mismo en internet, por Krugman, Currency Crisis, con E, final, crisis, y lo van a encontrar. Está en inglés, pero muy sencillo, artículo muy intuitivo, y medio que cuenta un poco las mismas ideas que yo les transmití acá, así que creo que les va a servir para fijar ahí, ¿ok? Bueno, ¿me escuchan? ¿Están ahí? Sí, señor. Perfecto. Bueno, ok, me quedo tranquilo. Sí. Bueno, gente, por mi parte, el fin de semana, mañana con Perdóname. José y el martes sí, ¿vale? Sí, perdón. Por parte de la tercera, entre la tercera y la cuarta, el tema del moral hazard se comparte, digamos, ¿no? Sí, hay modelos de nuevo, cuarta es un nombre que le puse yo, digamos, nadie le puso nombre, pero digamos, es como algo así como el resto de los modelos en donde uno encuentra algún tipo de crisis cambiaria por algún lado, ¿no? Entonces Claro. hay todo tipo de ideas y no es un conjunto consistente, parece, digamos, no se refiere, digamos, básicamente es miremos la crisis del mundo desarrollado de Estados Unidos 2007-2008, porque digamos, una cosa es que la crisis de los países en desarrollo, que uno dice, bueno, están en desarrollo, algún quilombo de tener, qué sé yo, ¿viste? O régimen de tipo de cambio fijo en Europa, qué sé yo, fenómeno. Ahora, Estados Unidos tuvo una crisis con tipo de cambio flexible, sin control de capitales, país desarrollado, buenas políticas macroeconómicas, en fin, digamos. Entonces, todos los economistas diciendo es el fin del ciclo, ¿no? ¿Se acuerdan la frase de Lucas? Y entonces la gente se puso a estudiar qué pasó, ¿viste? Y ahí es donde aparecen un montón de argumentos muy lindos. Si me preguntan a mí, hay un libro muy intuitivo de dos tipos que se llaman Mian y Sufi, M-I-A-N, Mian y Sufi, S-U-F-I, que no sé si son pakistaníes, indios, bueno, me van a matar, digamos, si a un indio uno le dice pakistaní, pero Mian y Sufi tienen una muy buena explicación, a mi modo de ver la mejor de la crisis de 2007-2008, que tiene que ver con el endeudamiento crédito al sector privado. De modo que por ahí hay una ventana interesante para entenderla. Pero bueno, digamos, hay múltiples explicaciones, ideas y problemas. Imagínense una economía totalmente globalizada, con sistemas financieros hiperdesarrollados, con un montón de derivados y cosas rarísimas. Entender una crisis ahora no es solo macro, tenés que ser un genio en finanzas también para entender los detalles de la crisis, porque realmente es una complejidad, digamos, casi de una disciplina específica. Así que bueno. Claro. Mucho para ver de eso. ¿Ok? Perfecto. Bueno, gente, de nuevo los despido y las despido. Una cosa, José. Sí. La clase anterior de economía abierta no la subiste, me parece. Yo no la recibí. Ah, bueno. Y el material. Sí, gracias por avisarme. Se las voy a subir hoy, mañana mismo, junto con esta y junto con lo de Gandolfo, y si hay una referencia más que me olvidé también. Gracias. También se pasó, ¿ok? Gracias. Bueno. Perdón, profe, perdón, ¿la clase de inversión está subida? Porque no... Sí, está. Ah, ¿está? Ah, perfecto. Sí, la mandé por mail, creo que la mando el link por mail. Fíjense. Ok, genial, muchas gracias. Bueno, nos vemos. Chao, gente. Luego. Chao, gracias.